Imagina la escena con detenimiento. El sol comienza a descender sobre la ciudad de Jerusalén. Las murallas reflejan tonos dorados y rojizos. El aire del atardecer lleva consigo polvo y olor a tierra reseca, mientras el monte de los olivos se tiñe de sombras largas. Allí está el maestro sentado en silencio contemplando el templo, que para muchos era el orgullo de la nación y el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, pero que para él era también una profecía que pronto se cumpliría con ruinas y escombros. Junto a él se acercan en secreto 4 de sus discípulos, no todos, solo los más cercanos, aquellos que se atreven a preguntar lo que otros temían. Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es una pregunta cargada de ansiedad y de curiosidad, pero también de miedo, porque todos intuían que el lenguaje de Jesús nunca era casual, y que cuando hablaba de destrucción, no se trataba de metáforas para adornar sermones, sino de realidades que estremecerían la tierra. La escena es íntima. No hay multitudes, ni milagros espectaculares. No hay enfermos clamando, ni fariseos discutiendo. Solo el susurro del viento sobre las ramas de los olivos y la voz grave y pausada del Hijo de Dios, que decide abrir un secreto no a todos, sino a unos pocos, como si las palabras fueran fuego que debía caer en terreno preparado. Jesús comienza no dando fechas ni cronogramas, tampoco fórmulas para calcular el final, sino la advertencia más urgente: mirad que nadie os engañe. Con esa frase inaugura todo el discurso profético del capítulo 24, colocando la primera señal, no en los cielos ni en la tierra, sino en el corazón humano, porque la raíz del desastre no son los terremotos ni las guerras, sino la mentira que seduce y la falsedad que desvía. Él sabe que vendrán muchos en su nombre, que hablarán como si fueran sus portavoces, que levantarán doctrinas disfrazadas de piedad, que manipularán con señales y discursos aparentemente espirituales, y por eso declara que el primer deber de quienes esperan el final no es contar fechas, sino ejercitar el discernimiento. No se trata de vivir paranoicos, sino atentos, no crédulos con cualquier voz que diga, aquí está el Cristo, o allí está, sino firmes en la palabra que no cambia aunque los cielos y la tierra pasen. Después Jesús añade que oiremos de guerras y rumores de guerras, que las naciones se levantarán contra naciones y los reinos se estremecerán, y que habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, pero que todo esto no será aún el fin, sino apenas el principio de dolores. Esa imagen es profundamente reveladora. El mundo como una mujer en parto, retorciéndose en dolores no porque se destruye sin sentido, sino porque está dando a luz a un tiempo nuevo. Sin embargo, para quienes no creen, esos dolores serán solo caos, y para los crédulos sin discernimiento serán oportunidades para falsos profetas. Pero para los discípulos serán recordatorios de que la historia no se descontrola, de que el cielo sigue marcando los tiempos, y de que la fe debe permanecer en guardia. Jesús, sentado allí, les está diciendo. Él insiste en que lo primero que se necesita es un corazón vigilante, un oído afinado, una mente sobria. La fidelidad al final no se medirá por cuántos cálculos apocalípticos uno pueda citar, sino por la capacidad de permanecer firme cuando el miedo intente quebrar la confianza y cuando la mentira intente seducir con promesas fáciles. Este es el secreto que enciende Mateo 24. Antes de que lleguen las grandes señales, lo esencial será el estado del corazón, la perseverancia en la verdad, la resistencia al engaño, la fe que no se compra con ansiedad ni se negocia con supersticiones. Y así, en la colina del secreto revelado, Jesús siembra la advertencia más profunda: el fin comenzará con engaño, y quien no aprenda a discernir quedará atrapado en la red de los falsos. Bloque 2. Guerras, hambres y terremotos, los dolores que anuncian. Jesús no adorna la historia con optimismo superficial, ni con promesas de progreso lineal que tranquilicen conciencias, sino que dibuja delante de los discípulos un horizonte convulso, un escenario en el que la tierra misma gime bajo cargas insoportables.
Habla de guerras que levantarán polvo sobre ciudades antiguas, ejércitos que marcharán con arrogancia creyéndose dueños del destino, fronteras que se desdibujarán con sangre y con fuego. Habla de rumores que recorren los pasillos del poder como serpientes invisibles, amenazas que siembran miedo antes incluso de que los cañones disparen, discursos que manipulan naciones enteras. Cada palabra suya parece rasgar el aire con un realismo brutal. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. La historia humana, que tantas veces se ufana de su progreso, es mostrada como un ciclo de violencia que se repite, cada vez más cruel, cada vez más sofisticado, cada vez más cercano al colapso. Y no se trata solo de conflictos militares porque el maestro añade hambres. Hambre física que vacía los estómagos y convierte la dignidad en polvo. Hambre espiritual que reseca corazones hasta dejarlos incapaces de amar. Hambre de justicia en sociedades donde los pobres son reducidos a estadísticas y los poderosos engordan con privilegios. El hambre es desolación que recorre pueblos enteros, y Jesús lo nombra como una señal que acompaña al final. Añade también terremotos, sacudidas que rajan la tierra y derriban muros, recordándonos que ni siquiera lo que creemos más sólido es eterno, que las piedras de los templos más grandiosos pueden caer en cuestión de segundos. Y menciona pestes, enfermedades que se esparcen como sombras silenciosas, recordándole a la humanidad que el soplo de vida es frágil, que un enemigo invisible puede poner de rodillas a imperios arrogantes. Todo esto, dice Jesús, es apenas el comienzo de dolores, el inicio de una agonía cósmica que no anuncia destrucción definitiva, sino parto. Es la metáfora que transforma la percepción. El mundo no se está derrumbando sin sentido, está retorciéndose porque algo nuevo quiere nacer. El discípulo que escucha estas palabras está llamado a ver más allá del caos, a entender que el temblor no es el fin, sino la transición, y que la historia se aproxima a una consumación donde el reino irrumpirá con gloria incorruptible. Pero Jesús sabe que la mayor tentación de sus seguidores no será el dolor en sí mismo, sino la lectura que hagan de él, porque cuando el corazón se rinde al cinismo, los terremotos se convierten en argumentos para negar a Dios. Cuando el corazón se rinde al pánico, las pestes se convierten en combustible para caer en manos de falsos profetas que prometen salvación instantánea. Por eso su advertencia es clara. No confundáis las señales con oráculos de desesperanza. No idolatréis el sufrimiento como si él fuera el mensaje. No dejéis que la angustia defina vuestro horizonte. Las señales deben ser reconocidas, pero reconocidas con ojos purificados, con corazones que oran, con manos que sirven. Mientras el mundo se desgarra en guerras, la Iglesia debe interceder. Mientras los estómagos se vacían, los discípulos deben partir el pan y compartirlo. Mientras la tierra se sacude, la comunidad de fe debe ser roca firme para quienes tiemblan. Mientras las pestes se expanden, el amor debe multiplicarse más rápido que los virus. Porque la manera cristiana de leer los tiempos no es levantar un dedo acusador, ni producir miedo para vender soluciones mágicas, sino abrir la mano para levantar a los caídos y mostrar que aún en medio de dolores, el reino está cerca. Cada catástrofe puede convertirse en ocasión para manifestar a quién pertenecemos, al Dios que se compadece y sostiene, o al mercado del miedo que explota la angustia. Y allí radica el secreto. Sí, vendrán guerras, hambres y terremotos, pero no son un destino final, son el eco de un parto, un clamor que anticipa el amanecer de un mundo nuevo, y el discípulo que entiende esto no se quiebra ni se desespera, sino que permanece firme, intercediendo, sirviendo y anunciando esperanza. Bloque 3. El frío de muchos, persecución, tropiezos y amor que se apaga. Jesús no esconde a sus discípulos la herida más dolorosa que atravesará a su pueblo, porque la fidelidad no será un camino pavimentado de aplausos ni de victorias fáciles, sino una senda donde el amor será probado en el fuego de la hostilidad. Dice claramente: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Con estas palabras, Él anticipa que seguirle no será garantía de popularidad,
sino causa de rechazo, que la confesión de fe no será un adorno para colgar en la pared, sino una decisión que puede costar familia, amigos, reputación e incluso la vida. Y no se limita a hablar de persecución externa, porque describe también cómo dentro de la comunidad surgirán tropiezos, traiciones y divisiones. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es la imagen desgarradora de hermanos vendiendo a hermanos, de discípulos que, bajo presión, prefieren salvarse a sí mismos a costa de traicionar a los demás. El Evangelio no pinta un pueblo idealizado, sino una comunidad real donde la prueba revelará si la fe es raíz profunda o simple costumbre, si es pacto inquebrantable o maquillaje religioso. El peligro no está solo en las cárceles o en los látigos del poder, sino también en la frialdad que se instala poco a poco en el corazón, apagando el fuego de la caridad hasta dejarlo reducido a cenizas. Jesús advierte que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese enfriamiento es la señal más alarmante, porque cuando el amor muere, la fe se convierte en un mecanismo vacío, en un cálculo de conveniencia, en un ritual sin vida. Y el enfriamiento no sucede de golpe, sucede lentamente. Comienza cuando la oración se sustituye por opiniones, cuando la comunión se reemplaza por debates interminables, cuando la misericordia se deja de practicar porque parece inútil, cuando la santidad se degrada en espectáculo para redes sociales. En ese ambiente hostil donde la persecución externa se mezcla con la traición interna y con la indiferencia creciente, la tentación más grande será abandonar el camino, bajar los brazos, rendirse a la lógica de un mundo que premia al astuto y desprecia al fiel. Sin embargo, Jesús no deja la advertencia en tono fatalista, sino que añade una promesa luminosa. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar no significa endurecerse hasta volverse piedra. Perseverar es conservar la ternura en medio de la violencia. Es seguir eligiendo la verdad. Cuando la mentira parece más rentable, es mantener el perdón vivo cuando el resentimiento se ofrece como un refugio cómodo. La perseverancia que Jesús describe no es obra del ego humano, es fruto de la gracia que sostiene en secreto, donde nadie aplaude pero donde el Padre ve y fortalece. La salvación prometida no es un premio para héroes, es el resultado de una fidelidad cotidiana sostenida por la mano invisible del Espíritu. En este contexto de tensión y de pruebas, la Iglesia no está llamada a maldecir al mundo ni a construir fortalezas de pureza orgullosa, sino a levantar la lámpara aún más alto, a proclamar el Evangelio del Reino con más compasión y más firmeza, porque la respuesta cristiana a la hostilidad no es esconderse en trincheras, sino anunciar que hay un Rey crucificado y resucitado que ofrece esperanza a todas las naciones. Y aquí se revela la paradoja del reino. Mientras el odio se multiplica, la misión se expande. Mientras el amor de muchos se enfría, unos pocos se convierten en testigos ardientes que llevan la luz hasta los rincones más oscuros. El frío de muchos no debe apagar la llama de los que esperan, porque el fin no será determinado por la fuerza del mal, sino por la perseverancia de los fieles. En medio de la persecución y de la traición, Jesús nos llama a no calcular beneficios ni medir conveniencias, sino a permanecer hasta el final, sabiendo que la salvación no es un refugio ilusorio, sino la victoria definitiva del amor que nos enfría. Bloque 4. El Evangelio a todas las naciones. La señal que cuenta. Entre todas las señales que podrían atraer la atención de los discípulos y llenar sus mentes de inquietud, Jesús coloca una que no puede ser imitada ni falsificada, una señal que no depende de catástrofes naturales ni de guerras, sino de la misión viva del reino. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Con esta frase, Él desplaza el foco de la curiosidad hacia el corazón mismo de la misión, recordando que la historia no se cierra con estadísticas militares ni con cálculos astronómicos, sino con la expansión de la buena noticia que transforma corazones. No se trata de un evangelio reducido a fórmulas religiosas,
ni de propaganda envuelta en intereses económicos. Se trata de un anuncio encarnado proclamado en palabras y en obras que atraviesa fronteras geográficas y culturales, que rompe lenguas y tradiciones, que se abre paso en la diversidad de los pueblos, mostrando que hay un solo Rey crucificado y resucitado que ofrece perdón, justicia y esperanza. Esta señal es la que verdaderamente marca el compás de los tiempos, porque cuando cada nación haya escuchado, cuando cada pueblo haya tenido la oportunidad de recibir testimonio, el reloj de Dios habrá marcado la última hora. Es significativo que Jesús no mencione tratados de paz, avances tecnológicos o logros económicos como condiciones para el fin, sino la predicación del Evangelio, porque el reino no se mide por los índices de crecimiento humano, sino por la penetración de la gracia en lo profundo de la historia. Esta misión no es un accesorio opcional de la Iglesia, es su esencia misma, el latido de su corazón. Cada lengua que canta alabanzas, cada comunidad que se levanta en medio de la pobreza, cada familia restaurada por el perdón, cada injusticia confrontada con valentía, cada lágrima consolada en nombre de Cristo, son piezas que construyen el testimonio global que el Padre espera. Predicar no significa gritar consignas vacías ni repartir panfletos sin vida. Predicar significa encarnar la buena noticia de un reino que rompe cadenas. Significa llevar consuelo a los que lloran, libertad a los cautivos, vista a los ciegos del alma. Significa también confrontar los ídolos que prometen salvación sin cruz, éxito sin entrega, poder sin servicio. La verdadera señal de los tiempos no es el miedo que corre por los titulares. Es la esperanza que florece en lugares imposibles. Es la Iglesia que, en silencio o en medio de la persecución, sigue compartiendo la luz. Para leer el tiempo no basta mirar los cielos o los terremotos. Hay que mirar dónde el Evangelio está irrumpiendo, dónde el perdón está venciendo al rencor, dónde la mesa se alarga para incluir al marginado. Allí está el reloj del cielo. Allí está la evidencia de que el fin se aproxima, no como un cataclismo ciego, sino como la consumación de una historia de gracia. Esta visión purifica también la motivación de la Iglesia. No predica para ganar poder, predica para dar testimonio. No anuncia para conquistar imperios, anuncia para servir. No lleva el Evangelio para controlar culturas, lo lleva para que cada cultura descubra al Cristo que las redime desde dentro. Jesús coloca este anuncio como la señal central, porque sabe que el engaño puede falsificar milagros, que las guerras pueden ser manipuladas, que los desastres naturales pueden ser interpretados de muchas maneras, pero lo que no se puede falsificar es la transformación genuina de vidas cuando la palabra llega y hace nueva a una comunidad. La Iglesia que olvida esta prioridad se pierde en discusiones sobre fechas y conspiraciones, pero la que recuerda esta palabra se convierte en parte activa del testimonio que prepara el regreso del Señor. El fin no es una catástrofe que arrastra indiscriminadamente, es la conclusión de un relato de amor que se ha contado generación tras generación hasta alcanzar a cada pueblo. Por eso, más que obsesionarse con cronogramas, los discípulos deben preguntarse, ¿el Evangelio ha llegado ya a todos? ¿Estamos siendo testigos fieles en nuestro tiempo? Porque esa es la única pregunta que adelanta realmente el reloj del cielo. Bloque 5. La abominación desoladora, cuando lo sagrado se convierte en señal. En medio de su discurso, Jesús pronuncia una frase que retumba como trueno sobre el monte. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Con estas palabras abre un pasaje que no es de simple curiosidad, sino de advertencia solemne. La mención de la abominación evoca imágenes de profanación, de lo sagrado transformado en escenario de blasfemia, del templo convertido en signo de traición espiritual. La profecía de Daniel hablaba de un momento en el que algo impuro ocuparía el centro del culto, una sombra oscura extendida sobre el lugar donde debía habitar la gloria de Dios. Jesús rescata esa imagen para advertir que el peligro no vendrá solo desde afuera, sino desde adentro cuando lo santo sea contaminado por intereses humanos, cuando el altar se mezcle con la política, cuando lo espiritual se venda por conveniencia,
cuando la casa de oración se transforme en mercado, cuando los líderes se inclinen ante ídolos de poder, influencia o dinero. La abominación no es solo un hecho histórico, es un patrón que se repite cada vez que lo divino es usurpado por lo profano. Y Jesús ordena: entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Son instrucciones radicales que revelan la urgencia del momento. No es tiempo de análisis eternos, no es momento de cálculos estratégicos, es tiempo de obedecer sin demora. La fidelidad a veces se manifiesta no en quedarse a resistir, sino en saber huir a tiempo, en proteger la vida y guardar la fe cuando todo alrededor es devorado por la desolación. Jesús incluso añade detalles conmovedores. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Nos recuerda que la fidelidad se prepara mucho antes de los días de crisis, porque la obediencia no se improvisa, se entrena en lo cotidiano. La advertencia es clara. Cuando lo santo sea profanado, cuando lo que debía reflejar la gloria de Dios se convierta en caricatura del mundo, no juegues a ser héroe, no negocies con la oscuridad, no te aferres a lo que pronto será reducido a cenizas. Sal, conserva la llama de la fe, guarda lo que te ha sido dado, porque el enemigo no se conforma con atacar desde lejos, quiere ocupar el corazón del templo, redefinirlo desde dentro, convertirlo en espectáculo. Y esa es la señal más peligrosa, porque muchos la confundirán con normalidad, con modernización, con progreso espiritual. Pero Jesús enseña que cuando la abominación ocupa el lugar santo, es tiempo de huir, no por cobardía, sino por obediencia, porque Dios no comparte su gloria con los ídolos. Esta advertencia no es para que vivamos en paranoia, sino para que afinemos nuestro discernimiento, porque la desolación comienza en el alma mucho antes que en los muros de un templo. Cuando el corazón convierte a Dios en un medio para conseguir lo que desea, cuando la oración se transforma en espectáculo, cuando la fe se negocia por aplausos, allí, también la abominación se instala. Por eso Jesús insiste en que seamos vigilantes, no crédulos de cualquier manifestación aparente, sino atentos a la pureza de la presencia de Dios. Y en medio de todo esto, queda un llamado urgente para ti que escuchas estas palabras. ¿En qué altar estás confiando tu vida? ¿Está tu corazón lleno de lámparas encendidas o de ídolos ocultos? ¿Estás dispuesto a salir de todo lo que profana lo santo para permanecer en la fidelidad? Hoy es el tiempo de huir de lo que destruye tu alma, de romper con los ídolos que has levantado en silencio, de dejar atrás lo que amenaza la presencia de Dios en tu vida. No esperes a que el templo caiga, no esperes a que la oscuridad ocupe todo. Sal ahora, corre a la presencia de Cristo, refúgiate en Él, porque solo en Él hallarás seguridad cuando el mundo entero se tambalee. Bloque 6. La gran tribulación. Días acortados por misericordia. Jesús describe un tiempo tan oscuro que la historia misma parece contener el aliento. Habla de una tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Es una frase que sacude la imaginación, una angustia sin precedentes, un dolor que supera cualquier tragedia anterior, un peso insoportable sobre los pueblos y las naciones. Es la imagen de un mundo desgarrado, de sociedades que se derrumban bajo el peso de la violencia, de la corrupción, de la idolatría, de un orden creado que parece romperse en 1000 pedazos. Y sin embargo, en medio de ese escenario devastador, Jesús añade una frase que brilla como diamante en la oscuridad. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta declaración nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, que el sufrimiento no es infinito, que aun cuando las tinieblas parezcan cubrirlo todo, hay un límite trazado por la misericordia de Dios. El cielo no abdica su gobierno en los días más oscuros. El Padre sigue contando las horas, sigue midiendo los días, sigue sosteniendo a su pueblo.
La tribulación no es señal de ausencia de Dios, es prueba de su fidelidad, porque incluso en el caos más absoluto, Él interviene para reducir el tiempo del dolor, para preservar a los suyos, para garantizar que la esperanza no sea devorada. Es un recordatorio de que nuestra historia no está a merced del azar ni del poder de los hombres, sino bajo la mirada atenta del Dios que acorta los días para que su pueblo no perezca. En ese contexto de desesperación, Jesús advierte también del peligro de los falsos cristos y de los falsos profetas que surgirán, mostrando señales y prodigios tan convincentes que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Esta es una advertencia doblemente grave, porque revela que el engaño en los últimos tiempos no será burdo ni grotesco, sino brillante, convincente, cargado de espectacularidad religiosa. Habrá quienes hagan milagros, habrá quienes proclamen doctrinas con autoridad aparente, habrá quienes utilicen el lenguaje de la fe para arrastrar multitudes. Y aquí la advertencia de Jesús resuena con fuerza. Mirad que os lo he dicho antes. No se trata de milagros ni de prodigios, se trata de discernir la fuente y el fruto. El verdadero Cristo no necesita espectáculo para afirmarse, no juega con la credulidad de los hombres, no se esconde en rincones secretos, no necesita defensores que manipulen el miedo. Su venida será clara como el relámpago, su voz resonará como trueno sobre la historia, su gloria no se confundirá con imitaciones. Por eso, el discípulo fiel no debe correr tras cada destello ni dejarse arrastrar por cada nuevo movimiento, sino permanecer anclado en la palabra, sosteniendo su fe en lo que Jesús ya dijo. La gran tribulación será un tiempo de desnudez espiritual, un tiempo en que los corazones quedarán expuestos, mostrando si buscan a Dios mismo o solo sus beneficios, si esperan a Cristo o simplemente buscan emociones religiosas. Será también un tiempo de comunidad, porque los escogidos no sobrevivirán aislados sino juntos, compartiendo el pan escaso, llorando y orando unidos, cantando himnos en voz baja para no olvidar quiénes son, resistiendo no con violencia, sino con esperanza. La gran tribulación no será un espectáculo para los curiosos, será un crisol en el que la fe será purificada como oro, será la prueba última que definirá si amamos al Señor por lo que Él es o solo por lo que nos da. Y sin embargo, sobre toda esa angustia se alza la promesa. Los días serán acortados por causa de los escogidos. Es la misericordia de Dios sosteniendo a su pueblo, es la fidelidad del Padre que no abandona a sus hijos, es la certeza de que incluso en la hora más oscura, Él sigue escribiendo la historia. Bloque 7. El relámpago que cruza el cielo, así será su venida. Jesús sabe que en medio de la confusión de los últimos tiempos, muchos intentarán usurpar su lugar. Habrá voces que dirán, aquí está el Cristo, o allí está. Habrá rumores de supuestas apariciones secretas, líderes que reclamarán haber recibido revelaciones exclusivas, movimientos que levantarán banderas con su nombre. Y Él, con la autoridad del que conoce el corazón humano, corta toda posibilidad de engaño, con una imagen clara y definitiva, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No será un evento escondido en un rincón del desierto, ni una reunión privada en cámaras ocultas, ni una manifestación limitada a unos pocos iniciados. Su venida será universal, visible, inconfundible, como un relámpago que cruza todo el cielo y nadie puede ignorar. Así será el regreso del Rey. Esta afirmación desenmascara a todos los falsos cristos que pretenden monopolizar su gloria, porque cuando Él venga, no habrá necesidad de defensores ni de propagandas. Su aparición será tan evidente que el mundo entero quedará sobrecogido. Antes de ese instante, dice Jesús, habrá señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es el lenguaje de un universo entero estremecido ante la irrupción de su Creador. No se trata de metáforas ligeras, sino de la descripción de un colapso cósmico que prepara el escenario para la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal en el cielo,
y todas las tribus de la tierra harán lamentación. No será un lamento uniforme. Algunos llorarán de terror porque toda su vida construida sobre la mentira quedará expuesta en un instante. Otros llorarán de gozo porque por fin verán al amado al que esperaron entre lágrimas y oraciones. El regreso de Cristo será simultáneamente juicio y consuelo, verdad desnuda y promesa cumplida. Vendrá sobre las nubes con poder y gran gloria, no como el siervo sufriente de la primera venida, sino como Rey vencedor que reúne a los suyos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta imagen no deja dudas. El retorno de Jesús no es una amenaza para los fieles, es la consumación de todas sus esperanzas, la cita largamente anhelada, el clímax de la historia. Por eso, las advertencias anteriores no están destinadas a sembrar miedo, sino a purificar la esperanza. La fe cristiana no culmina en un concepto abstracto, culmina en un encuentro real. Nuestra esperanza no es simplemente un mundo mejor, es la irrupción del reino en su plenitud. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que su venida no se puede falsificar, que nadie necesita correr detrás de supuestas apariciones, que nadie debe dejarse engañar por milagros espectaculares. Él vendrá con gloria, y cuando eso suceda, cada ojo lo verá, cada corazón será confrontado, cada historia será medida por la verdad que Él encarna. Esta certeza sostiene a la Iglesia en medio de la espera. No esperamos rumores, esperamos un relámpago. No esperamos mensajes secretos, esperamos la trompeta final. No esperamos la palabra de hombres, esperamos al Hijo del Hombre mismo descendiendo en poder. Y este anuncio, lejos de ser motivo de terror, debe ser la fuente de una preparación constante. Vivir de tal manera que si hoy se abriera el cielo y el relámpago brillara de oriente a occidente, no tuviéramos de qué avergonzarnos, porque el regreso será universal y el juicio será ineludible, pero para los que esperan con lámparas encendidas será el día más glorioso de la historia. Bloque 8. La higuera y el arte de leer el tiempo. Después de hablar de terremotos, guerras, persecuciones, falsos profetas y de su venida gloriosa en las nubes, Jesús sorprende a sus discípulos con una lección extraída de lo cotidiano, de lo simple, de lo que cualquiera puede observar sin necesidad de grandes visiones. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es como si de pronto el maestro bajara del lenguaje cósmico al lenguaje agrícola, del horizonte apocalíptico a la rama verde de un árbol. La higuera, común en Palestina, se convierte en símbolo de discernimiento. No se necesita ser profeta para saber que cuando los brotes aparecen, es porque la estación está cambiando. No hace falta adivinar, solo observar con ojos atentos, interpretar las señales sencillas que anuncian un giro en la temporada. Jesús quiere enseñar que los tiempos finales no deben ser leídos desde la ansiedad de los cálculos numéricos, ni desde el pánico de los rumores, sino desde la sensibilidad espiritual que reconoce cuando el aire cambia, cuando el amor de muchos se enfría, cuando la maldad se multiplica, cuando la misión del Evangelio avanza con poder. La higuera enseña paciencia. Nadie arranca los frutos antes de que estén listos. Nadie pretende comer del árbol cuando apenas los brotes despuntan. El discípulo debe aprender a vivir con esa paciencia, evitando tanto la impaciencia que arranca frutos verdes como la distracción que ignora que la rama ya se ha enternecido. Discernir no significa fijar fechas, sino mantenerse vigilante. Por eso Jesús añade: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una declaración que humilla la soberbia del cálculo humano, porque mientras las generaciones discuten qué quiso decir exactamente, el punto central permanece. Lo único eterno son las palabras de Cristo. Todo lo demás, incluso lo que parece sólido e inmutable, desaparecerá como humo.
La higuera enseña también precisión. Hay un momento en el que el brote verde anuncia vida, y si uno no lo percibe, corre el riesgo de quedarse atrás en la cosecha. Así también, la iglesia debe ser como el campesino que vigila sus árboles, atento a cada signo de transformación. Pero Jesús no habla de cualquier transformación, habla de la transformación que señala la proximidad de su venida. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué señales estamos pasando por alto en nuestro tiempo? ¿Acaso no vemos el amor apagándose en corazones que antes ardían? ¿Acaso no percibimos cómo la mentira se disfraza de verdad en todos los rincones de la cultura? ¿Acaso no advertimos cómo el nombre de Cristo se usa para fines que Él nunca aprobó? La higuera nos recuerda que los detalles hablan, que los pequeños brotes anuncian grandes cambios. No hace falta obsesionarse con cada terremoto o cada guerra. Basta con observar dónde el reino se está manifestando y dónde el pecado avanza sin resistencia. La parábola de la higuera es un llamado a despertar del letargo, a no vivir anestesiados, a no ser como aquellos que miran sin ver y escuchan sin entender. Discernir los tiempos es un deber espiritual, porque quien no discierne termina atrapado por la sorpresa. El verano llega aunque nadie lo espere, y así también la venida del Hijo del Hombre. Por eso Jesús concluye con la sentencia que debería grabarse en el corazón de cada discípulo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera florece y se marchita, los imperios nacen y caen, las modas aparecen y desaparecen, pero su palabra permanece firme como roca, y el discípulo que se aferra a esa palabra no será sorprendido como los demás, porque sabrá leer en las ramas del tiempo la cercanía del verano eterno de Dios. Bloque 9. El día y la hora, como en los días de Noé. Tras hablar de señales visibles, de guerras, de dolores de parto, de persecuciones y de la higuera como símbolo del tiempo, Jesús lleva a sus discípulos a la advertencia más desconcertante y humillante para la soberbia humana. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Con esta declaración corta de raíz la obsesión que acompaña a la humanidad desde siempre, la necesidad de controlar el futuro, de calcular el calendario, de establecer fórmulas que aseguren el cuándo del fin. Jesús destruye la ilusión de que el final pueda ser programado como un evento previsible, y enseña que la ignorancia en este caso no es un defecto, sino parte del plan divino. El desconocimiento del día y de la hora no es descuido de Dios, es estrategia para provocar una vida de vigilancia permanente, porque si supiéramos la fecha exacta, la tentación sería posponer la santidad, negociar con el pecado hasta el último momento y preparar el corazón solo en vísperas. Pero como nadie sabe el día ni la hora, la única opción es vivir preparado siempre, como si la trompeta pudiera sonar en cualquier instante. Jesús ilustra esta realidad con la comparación de los días de Noé. Antes del diluvio los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Lo aterrador de este cuadro no es la maldad escandalosa de la generación de Noé, sino su normalidad indiferente. El problema no era que estuvieran entregados a grandes pecados visibles, sino que vivían como si Dios no existiera, como si la advertencia del justo Noé fuera un cuento. Seguían con sus rutinas, con sus fiestas, con sus proyectos, mientras la condena se acercaba como una tormenta inevitable. Esa misma indiferencia será característica de los días del Hijo del Hombre. Hombres y mujeres atrapados en la rutina, ignorando las señales, burlándose de la fidelidad de los que esperan, convencidos de que todo seguirá igual para siempre. Entonces Jesús pronuncia palabras inquietantes. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Con esto subraya que el juicio no será colectivo ni anónimo, sino personal. No importa cuán cerca estemos unos de otros, no importa cuántos compartan la misma mesa o la misma jornada de trabajo, la decisión final de cada alma será medida individualmente.
No hay herencia espiritual que garantice salvación. No hay proximidad humana que sustituya la obediencia personal. Esta separación súbita revela la seriedad del llamado a velar. Por eso Jesús insiste: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no significa vivir con miedo obsesivo ni estar mirando el cielo cada minuto. Velar significa mantener la lámpara encendida, vivir con cuentas limpias, con perdones otorgados, con misericordias practicadas. Velar significa administrar el tiempo, los dones y la vida como si cada día fuera el último. Para reforzar la idea, Jesús utiliza la metáfora del ladrón. Si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La lección es clara. La ignorancia del cuándo es la herramienta de Dios para mantenernos despiertos. El problema no es no saber. El problema es vivir como si supiéramos que aún falta mucho. Y por eso concluye: estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es un golpe directo contra el corazón que posterga la obediencia, contra el que piensa que siempre habrá tiempo para reconciliarse, para dejar el pecado, para buscar a Dios. El mensaje de Jesús es contundente. No sabes cuándo, así que vive como si fuera hoy. El día y la hora son secreto del Padre, y ese secreto es el que nos salva de la tibieza. Porque quien vive cada día en santidad, en vigilancia, en obediencia, nunca será sorprendido. Bloque 10. Siervo fiel y siervo infiel. El examen final de lo cotidiano. Jesús concluye su discurso profético no con imágenes de terremotos, ni con visiones cósmicas, ni con trompetas ensordecedoras, sino con una parábola sencilla y al mismo tiempo profundamente desconcertante. Habla de un señor que confía a un siervo la responsabilidad de alimentar a los demás en su ausencia. El siervo fiel es aquel que, aún sin saber el día del regreso de su amo, cumple cada jornada con su deber, reparte el alimento a su tiempo, sirve con humildad, permanece vigilante, administra lo poco o lo mucho que se le ha confiado con integridad. Cuando el Señor regresa de manera inesperada y lo encuentra haciendo lo correcto, lo declara bienaventurado y lo pone sobre todos sus bienes. En contraste, el siervo infiel, al convencerse de que su Señor tarda, relaja su vigilancia, se entrega a la violencia, maltrata a sus compañeros, busca el placer inmediato, se embriaga con poder y con excesos. Cuando el Señor regresa de improviso y lo sorprende en su infidelidad, lo castiga con severidad y lo coloca entre los hipócritas, allí donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola es clara. El examen final no se aprobará con teorías proféticas memorizadas ni con interpretaciones ingeniosas de las señales, sino con fidelidad cotidiana. Lo que contará en ese día no será cuánto supimos sobre los misterios del fin, sino qué hicimos con el tiempo que se nos dio, cómo tratamos a los demás, qué hicimos con las oportunidades de amar, si guardamos la pureza del corazón o si la corrompimos con resentimiento y codicia. El secreto que Jesús revela es que la espera no es pasiva, es activa, que la vigilancia no se mide por ansiedad, sino por obediencia. No importa si la venida parece demorada, el que vive como si fuera hoy siempre estará listo. Y este llamado no es para infundir miedo, es para despertar a una vida con sentido eterno. Cada día es una oportunidad de ser ese siervo fiel que, aunque el mundo se derrumbe y las naciones tiemblen, sigue haciendo lo que agrada a su Señor: alimentar, cuidar, servir, amar en lo oculto donde nadie aplaude. Porque cuando Cristo regrese, no pedirá excusas ni teorías, pedirá frutos. Y entonces las palabras que más importarán no serán las de los falsos profetas, ni las de los políticos, ni las de los académicos, sino las del Señor diciendo: bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta, esa es la corona, esa es la gloria que aguarda a quienes perseveran. Por eso hoy el mensaje no es para mañana, es para ahora. ¿Qué clase de siervo eres tú? ¿Vives como si tu Señor pudiera llegar en cualquier momento?
¿O vives como si siempre hubiera tiempo para postergar la fidelidad? El llamado de Jesús es urgente. Despierta, limpia tus manos, perdona a quien debes perdonar, rompe con los ídolos que enfrían tu amor, enciende tu lámpara antes de que la noche sea demasiado densa, porque el Rey está a las puertas y su venida será como un relámpago. Y aquí está el clamor final de este mensaje: no dejes que el día te sorprenda sin estar preparado. Luz en la oscuridad te invita hoy a tomar una decisión radical. Vivir como si cada respiración fuera la última antes de ver al Señor cara a cara. ¿Estás listo para ese encuentro? Si estas palabras han tocado tu corazón, escribe en los comentarios: quiero ser hallado fiel. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar, porque el tiempo es corto y la advertencia es seria. Suscríbete a este canal, enciende la campana y únete a esta comunidad que vela unida en medio de la noche. Porque aquí recordamos lo que muchos han olvidado. El regreso de Cristo no es mito ni amenaza, es la verdad que se acerca, es la luz que ya brilla en el horizonte.